Bueno, el propósito de este video es para mostrar sobre qué es lo que se pide que se haga en el proyecto de la unidad 3, que se llama Proyecto Integrador Evidencias en mi contexto. Para hacer esta actividad, previamente hay que hacer una serie de cosas que no son sencillas, sino que tienen muchos procesos. Bien, entonces, para hacer para resolver este proyecto concretamente, antes de abrir la tarea, se tiene que hacer lo siguiente. Lo que nos están pidiendo, entre otras cosas, es tener una carpeta que se encuentre en su drive de su correo electrónico, ¿verdad? Una carpeta que se llama Proyecto XINI. Dentro de esa carpeta se pide que ingresen varios archivos que previamente se debieron haber hechos y que se tengan en su computadora. Bien, entre los archivos que yo recomiendo, el orden es el siguiente. Es primero hacer un archivo con las preguntas que se van a hacer a la entrevista y la explicación que preparaste para indicarle a tus entrevistados cómo se usará la información, dónde y cuándo se publicará, ¿verdad? Entonces, es primero un archivo porque obviamente tenemos que tener un script para saber qué vamos a preguntarle a la persona referente a que está viviendo el problema de que ustedes hayan elegido. Puede ser la contaminación del aire, del agua, la basura, la escasez de agua, etcétera. Cualquier problema respecto a eso. Bien. Porque no nos vamos a entregar con un script sin sentido. Bien. Luego, por otro lado, una vez que ya tenemos nuestro script, de alguna manera, que puede ser un borrador, porque ya después en la realidad pues, se pueden presentar algunas otras cosas, ¿verdad? Pero ya después de eso, lo que nos van a pedir es un archivo. Primero, repito, el archivo fue un archivo de preguntas que generalmente puede ser Word. El segundo es al menos un audio de una de las entrevistas de las personas afectadas. Se puede ser un audio concretamente de las entrevistas afectadas por el problema situación que seleccionaste, ¿verdad? Pueden ser uno o varios. Después de esta situación hay que utilizar más bien el archivo Word de la ficha descriptiva que se hizo en la unidad 2, pero ahora de tal manera que tenemos que cuando termina todo lo que corresponde a la ficha descriptiva de la unidad 2, al final vamos a hacer una transcripción, es decir, escribir las preguntas y las respuestas de una de las entrevistas que ya hicimos, ¿verdad? Y que de alguna manera nos están pidiendo que no haya ninguna falta de ortografía en estas serie de las preguntas y las respuestas. Bien, después de esto, de otro archivo, vamos a tener un archivo de video. En este archivo de video se tiene que mostrar algún elemento del problema, si es una contaminación del agua, del aire, pues sacamos un video referente a esto, ¿verdad? Debo comentar que hay otro video posteriormente en la cual se explica cuáles son los resultados, qué es lo que se espera que envíen ustedes, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando sobre lo que se está pidiendo. En el caso del archivo de video, pues precisamente que no tiene que ser mayor de 2 minutos. Y finalmente otro archivo, ¿verdad? Que viene siendo el de las fotos que tengan la situación de estas investigando. Ahora, como en algunos casos pueden ser uno o dos archivos, como el caso de las fotos, bien, o en el caso de audio, es conveniente que haya no solamente un archivo de una carpeta, sino que podemos tener subcarpetas cuando tengamos de alguna manera dos o más archivos. Bien, es como un comentario. Eso lo vamos a ver en la parte final. Bueno, y una vez que ya tengamos todos estos archivos dentro de nuestra computadora, entonces lo que tenemos que hacer es abrir nuestro Drive, abrir el proyecto, la carpeta con proyecto y la subcarpeta, si es el caso, y después de que ya tengamos todos dentro del Drive, entonces vamos a obtener el link
el enlace o la URL de esa carpeta, y la forma del link tiene que ser con un carácter público. Es decir, que cualquier persona que tenga el enlace o el URL lo pueda observar. No solamente el asesor, sino cualquier persona. Entonces, en uno de los videos también se muestra esta situación. Repito, en este video simplemente estoy describiendo lo que se está pidiendo para hacer el proyecto. No se está pidiendo, no se está dando ninguna información respecto al procedimiento de cómo hacer esto desde el punto de vista tecnológico. Si se hace con un celular, se va a hacer, en fin, ese es el punto. Y después, obviamente, una vez que ya tenemos nuestra URL, es cuando podemos entrar aquí. No tiene sentido entrar aquí si no tenemos todavía nuestra URL. Básicamente, esa es toda la información respecto a esto. Bien, muchas gracias.